Muy bien, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Diga, bendecidos para bendecir. Amén. Porque si usted está bendecido, ¿usted qué hace? Bendice a otro, ¿o no? Gloria a Dios. Pero si usted no está bendecido, difícilmente va a bendecir a otro. Y la idea de Dios con nosotros es que conozcamos de su palabra para que podamos bendecir. Amén. Saludo de antemano, como cada 8 días, en este lugar, en esta plataforma, a todos los hermanos en Cristo Jesús, a hermanos también parientes, los saludo en el nombre de Cristo Jesús, familiares, amigos, conocidos, no conocidos, a esos contactos que están en mi WhatsApp, que Dios los bendiga, a esos grupos de WhatsApp, a esos administradores, que Dios los bendiga. Oramos como iglesia por cada uno de ellos, también por los hermanos de los grupos de las diferentes redes sociales, del Facebook, de YouTube, que Dios los bendiga. Amén. A todos, a la distancia. Muy bien, mis hermanos, ¿cuántos van a recibir la palabra de Dios? A ver, ¿quién dice amén? ¿Están durmiendo? Amén. Al que está al lado, dígale, no se duerma. No se duerma, dígalo, no se duerma. Porque se lo llevan las hormigas. Aquí hay unos hormigueros grandes y se lo llevan si se duerme. ¿Usted ha visto que las hormigas se llevan a quiénes? A los cadáveres de los insectos muertos, ¿sí o no? Así que si usted se duerme, lo van a ver como un insecto muerto y se lo van a arrastrar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si nos dormimos también, perdemos la bendición de la palabra. ¿Sabían ustedes eso? Oiga, es un privilegio que Dios nos hable con su palabra. Aquí el que les habla no es el pastor, aquí les habla el Espíritu Santo de Dios por medio de su bendita palabra. Amén. Así que, mis hermanos, atentos al mensaje, atentos a la reflexión que Dios tiene para nosotros. Hoy Dios nos va a hablar, obviamente un tema diferente, nos va a hablar sobre la incredulidad. Escuchen bien, ¿de qué nos va a hablar Dios? ¿Usted sabe qué es la incredulidad? Sí. A ver, ¿qué es la incredulidad para que digo que sí? ¿Qué es la incredulidad? A ver, uno que me diga, no todos a la vez. Para usted, ¿qué es la incredulidad? Que no cree, ¿pero en quién? En Dios, porque usted puede creer en su familia y en Dios no cree, ¿sí o no? Usted cree en sus hijos, lo que le prometieron sus hijos, pero en Dios no cree. Entonces, Dios nos quiere hablar sobre la incredulidad. ¿Ustedes han visto cristianos incrédulos? Yo sí. Muchos cristianos hay en el mundo que son incrédulos. No creen. Y de hecho, hoy vamos a ver y a estudiar a unos discípulos del Señor que tampoco creían, y siendo cristianos, siendo seguidores de Cristo, o sea que no se le haga raro. Hoy vamos a conocer por medio de las Sagradas Escrituras de uno y varios cristianos que no creían a la palabra de Jesús. Por eso el mensaje titula, mis hermanos, la incredulidad del creyente que lo lleva a dudar del poder de Dios. La incredulidad del creyente que lo lleva ¿a qué? A dudar del poder de Dios. Satanás es experto en sembrar duda en el corazón de mucha gente. Primero, para que no se acerquen a Dios. Segundo, para si se acercan no crean a la palabra de Dios. Y tercero, hasta para dormirlos. Por eso le digo, no se duerma, porque hay muchos que el enemigo los duerme. Viene un espíritu de estupor y los duerme. Le dice, duérmase ya, duérmase ahí, que nadie le va a decir nada. Pero el pastor está viéndolo de aquí. Y por eso es que acostumbro a darles cafecito para que no se duerman. Amén. Ay, ahora entiendo por qué el pastor me da café, me recibe con café, para que no se duerman y no pierdan la bendición. ¿Sí me hago entender, iglesia? Vivimos en un mundo lleno de ilusiones donde cada persona determina si cree o no cree. Donde muchos cuestionan a Dios por no verlo en sus vidas. Otros más porque dudan de su existencia. Y otros porque creen ciegamente en Él. El problema aquí, iglesia, es que cuando la duda y la incertidumbre se apoderan de aquellos que, aunque viendo el poder de Dios en sus vidas, aún así deciden no creer, y todo porque su corazón se ha habituado a la duda y a la desconfianza. La incredulidad del creyente que lo lleva a dudar del poder de Dios. Esta es la primera parte. Si Dios lo permite, entre 8 días veremos la segunda parte. Es un mensaje muy extenso. Es la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy, por medio de esta enseñanza,
entenderemos los beneficios que trae el creer en Dios eficazmente y las consecuencias que trae a las vidas de las personas que decidan permanecer en incredulidad y en escepticismo para con Dios. Ya que un escéptico, ¿usted quiere saber qué es un escéptico? Una persona escéptica es alguien que, lejos de aceptar todo lo que se dice, duda de la veracidad de las cosas. O sea, que pone en duda todo. Están diciendo, es un billete de 50,000, y dice, no, para mí es de 20, para mí es de 100. Lo pone en duda todo. Le están diciendo, esto es blanco, y él dice, no, yo lo veo negro. ¿Y quién puede con la incredulidad? Me costó a mí, precisamente la semana pasada, que me fui en mi oficio vario que yo hago, ir a instalar un techo. Y la señora me dijo, ¿me da garantía en las tejas, en el techo que va a hacer? Yo, sí señora, yo le doy garantía. Hicimos el contrato y fui, y cuando llevé las tejas, cuán sorpresa me llevo, la señora examinando las tejas, si eran resistentes o no. Yo le dije que las tejas eran de buena calidad. Me reservo el nombre para no hacerle patrocinio a nadie. Y ella, no, pero la veo como muy delgadita. Yo le dije, tranquila, que tienen 3 años de garantía. Así que no se preocupe. Había en ella, ¿qué? Diga, duda y desconfianza del trabajo que le iba a hacer. Entonces yo digo, si lo mandan a hacer un trabajo a uno y van a dudar, ¿para qué lo mandan a hacer? Si a mí me van a contratar para un trabajo y luego esas personas van a estar con duda e incredulidad, ¿para qué me pidieron el favor de ir a hacer el trabajo? O aún de cotizarles. Pero Dios le probó que esa teja era resistente. ¿Sabe qué pasó? Le voy a contar esta anécdota. Porque yo trabajo con mis manos. Amén. Y alabo a Dios también con mis manos y con mis pies. Y resulta que instalando esa teja en un 4º piso, donde las corrientes de aire son bastante fuertes, esa teja se me voló. La puse de muestra y salió volando. El viento la arrastró. Y la tiró allá, a una casa a un 2º piso. El susto mío fue tremendo. Cuando la voló, cayó encima ahí el tejado del vecino. Y yo con mucho cuidado traté de irla a coger, y cuando la iba a coger, se acabó de volar. Salió volando esa teja y yo dije, Dios mío, ojalá que no va a matar a alguien o vaya a hacer un daño en el patio del vecino. Y cayó por ahí en un 2º piso, atrás de la otra cuadra, no sé ni siquiera dónde estaba. Y tocamos la puerta, le dijimos, señora, qué pena, lo que pasa es que creemos que en su antejardín, allá arriba, en la terraza, cayó una teja de allá al 4º piso donde estamos. Pero un momentico yo miro a ver, ¿qué daño me hizo? Subió la señora, no había hecho daño y bajó con la teja, una teja de 3 metros, plástica. O sea que pasó la prueba, ¿de qué? De la desconfianza. Eso le cayó la boca a esa señora. Sin un rasguño no se partió para nada. Esa teja es un testimonio para la gloria de Dios. Yo dije, hay que sacar otros, dinero para comprarla. Pensé que estaba toda vuelta a nada, pero Dios honró la palabra. Le dije a la señora, no se preocupe que eso tiene garantía, y Dios garantizó que la teja, aún cayéndose por ahí un 4º piso, no le pasó nada. Ni siquiera se rayó. Y la señora se quedó aterrada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces vamos a dudar. Nos dicen las cosas y estamos dudando. Y no creemos. Y endurecemos el corazón. Escuche bien, iglesia. Como le decía, un escéptico es alguien que, lejos de aceptar todo lo que se dice, duda de la veracidad de las cosas. Mientras que una persona incrédula es alguien que, oyendo, no cree. Y tiene que ver para realmente creer. El incrédulo tiene que ver para creer. Mientras que el cristiano de verdad primero cree y luego ¿qué? Ve el milagro. Eso es fe. Dios nos manda a nosotros a vivir por fe, no por vista. Creemos que Dios nos va a bendecir. Amén. Pero tenemos que creerlo. Creemos que Dios nos va a sacar hasta este lugar, nos va a meter a un local donde vamos a estar mucho más amplios. Lo creemos por fe. Pero usted dirá, si yo no veo, no creo. No, Señor, tenemos que creer para poder ver. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a la palabra de Dios. Los que trajeron Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 27. A ver, Evangelio según San Juan, capítulo 27, capítulo 20. Cuando estemos ahí me dicen amén. San Juan, capítulo 20. Para los que trajeron Biblias. Y los que no, escuchen por fe. Amén.
escuchen por fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando estemos ahí me dicen amén. San Juan capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. No sin antes entregarle este tiempo en oración a Dios. Señor, te bendigo. Te damos gracias como cada 8 días en este lugar, en este púlpito, Señor, donde se predica la sana doctrina, la palabra que vive y permanece para siempre. Me presento como tu siervo, Señor, para que uses todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Usen mis palabras, mi garganta, todo mi ser, para que sean saliendo esas palabras de vida eterna, Señor, que necesita tu iglesia, que necesitamos todos en este lugar y en esta hora, Señor. Bendícenos, Señor, y abre el entendimiento de cada uno de los que estamos reunidos aquí, de los hermanos que están a la distancia, que sea tu palabra, Señor, penetrando, Señor, a lo profundo de su corazón. Es mi deseo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos ahí, iglesia? San Juan capítulo 20, versículo 24. Hay un título. ¿Qué dice el título? A ver, los que trajeron la Biblia, ¿qué dice el título? A ver, los que no están jugando. A ver, ¿la resurrección de qué? El versículo 24 hay un título arriba que dice, el versículo 24. ¿Qué dice el título? A ver, incredulidad de Tomás. Amén. ¿Incredulidad de quién? ¿Quién era Tomás? Un discípulo del Señor Jesucristo. Uno de los 12 que andaba para arriba y para abajo. De los que habían visto resucitar muertos. De los que vieron a resucitar a Lázaro. Un discípulo de los que habían visto cómo Jesús echaba fuera demonios, de cómo el Señor Jesucristo hacía obras y milagros prodigiosos. Fue uno de los discípulos que vio a Jesús caminar sobre el mar. Pero aún así tenía ¿qué? Incredulidad. Por eso no se le haga raro si usted en las iglesias de hoy en día ve cristianos incrédulos. Porque ahí hay una muestra, hay un ejemplo de uno de ellos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. San Juan 20, 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, ¿cómo se llamaba? Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26 dice que 8 días después, o sea, una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Dice la Biblia que llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino, ¿qué le dijo el Señor a Tomás? No seas incrédulo, sino, ¿qué te dice hoy Dios a ti? Que no seas incrédulo, sino creyente. Amén. A los que están escuchando a la distancia, ¿qué les dice Dios? No sean incrédulos, sino creyentes. Amén. Y dice la palabra, el versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué? ¿Quiénes son bienaventurados para Jesús? Los que no ven, que creen por fe, que creen sin ver las cosas, son más bienaventurados, o sea, bendecidos, los que no vieron, ¿y qué más? Y creyeron. O sea, que usted debe creer antes de ver, es lo que está diciendo el Señor. Es bienaventurado por Jesús, por el Dios del cielo, si usted cree antes de ver. Ahora, como dice el versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Uno de los discípulos del Señor, dice la palabra que Jesús se presentó estando las puertas cerradas.
por miedo a los judíos. ¿Por qué estaban encerrados? Ellos estaban encerrados porque los judíos los andaban persiguiendo. A todo aquel que hablara de Jesucristo, lo perseguían, lo metían a la cárcel, hasta lo mataban o lo dilapidaban. Por eso a Cristo lo mandaron a la cruz. Y estaba reciente la muerte y resurrección de Cristo. Y dice la palabra que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, con las puertas cerradas. Y estando las puertas cerradas, dice la palabra que Jesús atravesó y entró y se presentó. Y les dijo, paz a vosotros. Pero dice la palabra que Tomás no estaba cuando Jesús llegó la primera vez. Y dice la palabra que obviamente él platicó con ellos. Y en ese instante, pues él terminó de platicar y se desapareció de su presencia. Pero cuando vino Tomás, que no se sabe dónde estaba Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? En el lugar equivocado, quizás. No estaba ahí en reunión. Hay muchas personas que yo cordialmente y mi esposa invitamos aquí a la Iglesia Pescadores del Reino los domingos a las 4. Y le hacemos la invitación formal. Venga, vamos a adorar a Dios un rato y a compartir de su palabra. Pero hay muchos que no creen, por eso no vienen. Porque si creyeran, sacaban un tiempo y venían. Y así estaba Tomás. Ellos están reunidos, quizás alabando a Dios como nosotros, quizás festejando a Cristo, celebrando a Cristo. Y resulta de que ¿dónde estaba Tomás? Por ningún lado. Y peor aún, cuando llegan le dicen, hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo él? Si yo no veo estas señales, no creo. Eso pasó. Según este pasaje leído, encontramos a uno de miles de creyentes incrédulos a los cuales les cuesta creer permanentemente en el Señor Jesucristo, donde todo lo cuestionan y quieren pruebas científicas para poder creer. Por ejemplo, yo estoy, por la gracia y misericordia de Dios, siempre lo digo, estoy en muchos grupos de WhatsApp, en más de 260 grupos de WhatsApp. Ahí está el pastor Roque, y les mando cada 8 días la palabra de Dios a esas personas. Pero en muchos de esos grupos me he encontrado que son grupos de debates teológicos, debates cristianos, y todo lo cuestionan, y hasta entre ellos en esos grupos se ofenden y se burlan, que uno sabe más que el otro y el otro sabe algo que el otro no sabe. Y déjeme decirle que la palabra de Dios no es para cuestionarla, con respeto a esos hermanos de esos grupos. La palabra de Dios no es para cuestionarla, porque estamos siendo incrédulos cuando no creemos a la palabra de Dios. Si usted lee conmigo el versículo, ahí en San Juan capítulo 20, versículo 30, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que en la Biblia no aparecen muchos milagros que hizo Jesús. Fueron muchos que no se pudieron contar, ni siquiera dice la Biblia. Voy a leérselo, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas ¿dónde? En este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Si usted cree, el Señor te promete algo, vida eterna. Pero si no crees, dice la Biblia que la condenación está sobre ti. Eso es delicado. Por eso el Señor vino a morir en una cruz, para que creyéramos. Amén. Se cree que Tomás tenía un hermano gemelo, ya que el nombre de Didimo traduce gemelo en arameo, lo que hace suponer que este discípulo tenía quizás un hermano gemelo, según los dichos de los judíos. Ahora, hay 3 características del gemelo de Tomás que debemos evitar. Amén. 3 características del gemelo de Tomás que debemos de nosotros evitar. La primera es que el gemelo de Tomás no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él, y por eso duda y no cree. Toda persona que no tenga dentro de su ser el Espíritu de Dios, difícilmente va a creer a la palabra de Dios. Porque hay muchos que no creen, que oyendo la palabra no creen. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Porque dice la palabra que el Espíritu de verdad, si está en nosotros, nos va a enseñar ¿qué? Diga, la verdad. Nos va a guiar ¿a dónde? A toda la verdad que está en Jesús. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Pero si el Espíritu Santo no está en ti, vas a dudar, vas a cuestionar, vas a decir, ese pastor está equivocado, ese es un charlatán, así como hablan de Jesús.
Y por eso dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús, pero cuando Jesús los confrontó, ya no andaba más con él. ¿Sabe por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios morando en ellos. Ahora escuchen esto. El versículo 20 dice, de San Juan 20, San Juan 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron, o sea, se alegraron viendo al Señor. Versículo 21 de San Juan 20 dice, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así que también yo os envío. Así como el Padre envió a Jesús a salvar al mundo, a predicar las buenas nuevas del Evangelio, así Jesús estaba a estos discípulos enviándolos para que hicieran lo mismo. ¿Hasta ahí me hago entender? Y dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló. Eso hizo el Señor. Y dice la palabra, y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea, en pocas palabras, a quien ustedes les perdonen los pecados, van a ser perdonados. Y a quien ustedes no se los perdonen, no se les perdonará. O sea, Jesús le dio una autoridad a los discípulos de perdonar pecados a los discípulos. No sé si ustedes sabían que esta cita bíblica es la que toma la Iglesia Católica para tener un confesionario y poder confesar ahí a todos los pecadores de su iglesia. Porque ellos creen que son la iglesia escogida de Dios aquí en la tierra y por ende pueden perdonar pecados. Aquí esta comisión el Señor se la dio ¿a quién? ¿Se la dio a quién? A los discípulos. Y les dijo claramente, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Pero ¿quién no estaba ahí en esa reunión? Diga quién no estaba. Tomás. Por eso fue que no creyó. Porque una persona sin el Espíritu Santo le va a costar creer. Difícilmente va a creer en las cosas de Dios. O van a ser unos oidores que olvidadizos. Usted cree mientras está aquí, sale de afuera y se le olvidó hasta lo que le enseñaron. Se le olvidó lo que el pastor predicó. Se le olvidó lo que Dios le citó en la palabra. Pero si el Espíritu Santo está en usted, le hace recordar todas las cosas que vivió Cristo Jesús. Versículo 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Dios sabía, escuchen esto iglesia, en un principio, ¿por qué no permitió que Tomás, llamado Didimo, no estuviera la primera vez que el Señor se les apareció después de la resurrección de entre los muertos? ¿Y era por qué? Por la incredulidad que había en él. Por eso Dios no permitió que estuviera Tomás ahí. Y el diablo le erró la bendición. Porque todos recibieron el Espíritu Santo, menos que Tomás. Y peor aún, dice la Biblia que cuando él vino, ya Jesús no estaba. Y resulta de que le dijeron al Señor, hemos visto, él dijo, si yo no vea, meto la mano en lugar de los clavos, meto la mano por acá en su costado, donde con una lanza lo rompieron al Señor, y salía agua y sangre, dice la palabra, no creeré, decía él. Cerró su corazón, ¿a qué? A la fe, a la palabra de Dios. Amén. Ahora, el versículo 24, léalo conmigo, de Juan 20 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, o sea, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba. Por eso es importante estar reunidos cada vez que Dios nos ponga el sentir. Porque usted no sabe de pronto si ese día que usted venga aquí el Espíritu Santo lo va a transformar o lo va a transformar. ¿Me hago entender? Usted no sabe eso. Pero ¿dónde estaba Tomás? ¿Quién sabe dónde estaba? Pero no estaba ahí con ellos. ¿Amén? ¿Dónde están los que dijeron que iban a venir y no vinieron? No sabemos. Pero estamos los que somos y somos los que estamos. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, no podemos nunca cuestionar, iglesia, al Espíritu Santo, ya que por medio de él podemos ser convencidos de nuestra incredulidad y del pecado que nos separa de Dios. ¿Qué hace el pecado? Diga, nos separa de Dios, y la incredulidad nos endurece el corazón. El pecado nos separa y la incredulidad nos endurece como piedra. Amén. Nos endurece el corazón como piedra.
Hágame un favor usted antes de que duerma. Páseme la piedra que está ahí. La piedra. Gracias. Miren, por ejemplo, esta piedra. Es una piedra grande. Pero usted esta piedra la puede romper fácilmente. No, ¿cierto? Yo la puedo golpear y no se va a romper. Porque así está el corazón de mucha gente que no cree a la palabra, como esta piedra. No creen. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Coger un martillo y romperla. Porque con un martillo le da duro y la puede partir hasta en dos. O sea que quebranta el corazón. Y eso es lo que Dios hace con muchos cada 8 días aquí en este lugar, en la iglesia Pescadores del Reino. Porque hay muchos que dicen, el pastor tiene una palabra muy fuerte, pero dice la verdad. Algunos dicen eso. Otros dicen, esa palabra del pastor por lo menos me hizo aterrizar. Estaba haciendo lo malo y esa palabra me confrontó. Es la palabra de Dios, que es como martillo, que quebranta ¿qué? La piedra, dice la palabra en Jeremías. Gloria a Dios. Ahora escúcheme bien. San Juan capítulo 16, póngale un separador ahí donde está, para que no pierda la cita. Póngale un separador ahí donde está. En San Juan 20, póngale un separador y vamos a San Juan 16, o sea, unas hojitas atrás. San Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Qué dice San Juan 16, 8? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Voz de trompeta. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y la justicia del juicio. Ajá. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. ¿Usted sí leyó el mensaje? Juan 16, 8. Y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Diga, del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice la palabra, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. De 3 cosas nos va a convencer el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Pecado por cuanto no creen en mi Hijo Jesús. O sea que el Espíritu Santo está tratando de convencer a mucha gente para que crean en Dios. Porque hay muchos que ya no creen. Hay muchos que han perdido la fe. Hay muchos que pusieron la fe en el sacerdote, en el pastor, en la iglesia, en la religión, y no les sirvió de nada. Y están decepcionados del pastor, de la iglesia, sacerdote y la religión. Y dicen, yo hago entonces como ya lo que yo quiero y creo a mi manera. Alguien le pregunté, ¿tú vas a la iglesia, buscas de la presencia de Dios? No, yo en mi casa me encargo, no necesito ir a ninguna iglesia, no necesito que me saquen la plata los pastores ladrones pidiéndome el diezmo, no necesito nada de eso. Tanta hipocresía me han dicho a mí. Yo más bien me encierro en mi cuarto, le oro a Dios y allí veo la mano de Dios en mi vida. Esa es la fe que ellos tienen. Por eso no se congregan. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando venga el Espíritu Santo nos va a convencer, porque es el Espíritu de Dios el único que lo puede convencer a usted de que lo que usted está haciendo está mal hecho, de que la forma como está actuando usted está mal, de que las palabras que salen de su boca no son para edificación sino para destrucción. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos convence. Y no sé si a usted les ha pasado que cuando hacemos lo malo viene la conciencia y nos acusación. La conciencia nos remuerde, nos atormenta, uno los atormenta. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo y te pone el sentir, perdona, pide perdón. No, pero es que la persona me la embarró y fue el que me hizo daño. Dios está diciendo que perdone, ya eso de lo demás se encarga Dios. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque de pronto estamos tan de malas que no perdonamos a esa persona y esa persona llega y se muere, o cae preso, o cae en una cárcel, o cae en un hospital, y la conciencia nos va a acusar más. Y vamos a decir, con razón yo veía cómo Dios me ponía el sentir de ir hasta donde esa persona y decirle que me perdonara si le había fallado. ¿Eso lo hace quién? Diga, el Espíritu Santo. Y el versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué nos va a convencer? Y dice al mundo. ¿Por qué dice al mundo? Porque al mundo a lo bueno le llama malo
y a lo malo le llama bueno, lo contrario. ¿Me hago entender? Hay mucha gente allá afuera que a lo malo le llaman bueno. Eso es bueno. Robar es bueno. Ser infiel es bueno. Andar con la pareja equivocada es bueno, es normal, todo el mundo lo hace. Andar como me encontré esos días aquí en el centro de Cali, dos jovencitos como de 18, 19 años agarrados de la mano los dos. Y yo decía, no puede ser el papá y el hijo, porque los dos son bigotudos y están jóvenes. Y eran que pareja. ¿Ah? Y también he visto a dos mujeres cogidas de la mano andando como si nada. Y eso es lo que el mundo dice bueno. Para ellos está bien, pero para Dios es abominación. Abominación, iglesia. Por eso dice la Biblia que cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? A usted y a mí nos va a convencer que lo que para el mundo es bueno, para Dios es malo y es pagano. Esa es la realidad. Versículo 9 de San Juan 16 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es un pecado no creer en el Señor. Según la Biblia, es pecado no creer en las palabras de Jesús. Y aún así hay mucha gente que no cree y están en pecado. Esa es la realidad, iglesia. Queda pues comprobado una vez más que la falta del Espíritu Santo morando en nosotros nos hará más incrédulos y escépticos en cuanto a las cosas de Dios. Segunda característica del gemelo de Tomás que usted y yo hemos de evitar. La primera, ¿cuál es? Es que el gemelo de Tomás no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él y por eso no cree y por eso duda. Así que si usted es una de las personas que no cree y está dudando, a usted le falta el Espíritu Santo de Dios. A que lo convenza a usted de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo le va a decir, hay una condenación para que no se arrepienta. El Espíritu Santo le va a decir, si usted no se arrepiente y viene a Cristo, usted el día que muera se va a condenar, se va para el infierno. Porque el Espíritu Santo lo va a confrontar. Esa es la realidad. La segunda característica del gemelo de Tomás que debemos evitar es que el gemelo de Tomás tiene una incredulidad permanente en él. ¿Una incredulidad qué? Permanente y contagiosa. O sea que la incredulidad se contagia. ¿Saben ustedes eso que la incredulidad se contagia? ¿Sí? Porque si usted no cree, usted dice eso es puro cuento y le dice al otro, no creas en eso que eso es puro cuento. Y la gente se come el cuento y cree, y no cree. Así pasa, iglesia. Volvamos a San Juan 20 y lea el versículo 25. A donde estamos, que le dije póngale un separador en San Juan 20. Leamos el versículo 25, iglesia. El versículo 25 de San Juan 20 dice, le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabe qué pedía él? Diga, pruebas científicas. Pruebas científicas. No, yo voy a meter el dedo en el lugar de los clavos. El incrédulo es así. Al incrédulo no le importa hacerle daño a la otra persona que le está quizás diciendo la verdad. No le importa hacerle daño al que le está diciendo la verdad. Porque ¿sabe qué decía él? Si no meto mi mano en su costado. ¿Usted se imagina a uno que le meta la mano en el costado y estando herido, estando abierto? Hermano, hasta allá llega la incredulidad de una persona escéptica. No cree, por más que le dicen las cosas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Estamos entendiendo o no? A Tomás su incredulidad lo llevó a ser confrontado de manera directa con el Señor Jesús, ya que no había creído al testimonio de los discípulos. No había creído. Vamos a San Juan capítulo 11, póngale un separador ahí donde estamos. Y vamos a San Juan capítulo 11, el Evangelio. Vamos a seguir en este libro, amén. San Juan, porque retrasémonos un poquito más al capítulo 11. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer el versículo 12. San Juan capítulo 11, versículo 12. Habla de la muerte de Lázaro. ¿Han escuchado hablar de la muerte de Lázaro? Que fueron a buscar a Jesús, le mandaron mensajeros y Jesús se quedó unos días más en el lugar donde estaba, no salió corriendo.
que porque era el amigo el que estaba enfermo, él estaba enfermo. Y le decían, tienes que ir ante tu amigo porque está que se muere. Y él se quedó unos días más. Es más, esperó a que se muriera. ¿Qué amigo espera que el otro se muera para irlo a visitar? Pero Jesús sabía por qué lo hacía. Él sabía por qué lo estaba haciendo. Amén. Porque eso era para la gloria de Dios. San Juan 11:12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Hablando de Lázaro. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. El versículo 14 dice que entonces Jesús les dijo claramente. ¿Cómo les dijo él? Diga, claramente. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces ¿quién? Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Llamado Didimo. A sus condiscípulos. ¿Qué les dijo? Vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús les está hablando de que Lázaro ha muerto y que era necesario que fueran a visitar, pero no al muerto, sino a levantar al muerto. Entonces Jesús le dijo que estaba durmiendo. Ellos pensaban que les hablaba del sueño. Y Jesús dijo, no señor, no es el sueño. Lázaro ha muerto y vamos a él. Entonces ahí metió la cucharada, como decimos nosotros, Tomás, el incrédulo, el escéptico. Y le dice la palabra, léalo conmigo. El versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué le quiso ahora entender? Que no creyó a las palabras de Jesús, que puso en burla las palabras del Señor. Así hay mucha gente. La incredulidad te hace colocar en burla las palabras de Jesús para tu vida. El Señor te está hablando con una palabra. Y como usted no cree y endurece su corazón, entonces usted se burla de esa palabra. Miren que Tomás le dice a quién, a los condiscípulos. ¿Quién eran los condiscípulos? Diga, los discípulos que estaban ahí. Los que Jesús discipulaba. O sea que la incredulidad es contagiosa, como le digo. Permanente y contagiosa. Esa era la incredulidad que tenía Tomás. No creía, y aparte de no creer, empezaba a decirle a los demás que no creyeran el mensaje de Jesús. A contagiar a los demás de palabras negativas. Y así hay mucha gente a nuestro alrededor. No creen, pero tampoco dejan que otros crean. Y se levantan. El diablo levantándose en ellos. Porque no creen a las promesas de Dios. Ese era Tomás. Le dice el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, como quien dice, para que Jesús nos resucite a todos nosotros. O sea, que estaba tomando en burla, no en serio, las cosas de Dios. Cuando usted que está aquí, los que me escuchan a la distancia, no toman en serio las cosas de Dios, no toman en serio y se burlan de las cosas de Dios, van a estar siempre endureciendo su corazón a la fe. Amén. La incredulidad permanente y contagiosa que tenía Tomás lo llevaba a sembrar dudas y desconfianza de las palabras que Jesús transmitía al grupo de discípulos. Tercera característica del gemelo, le dije que son 3, que usted debe evitar junto conmigo. Tercera característica del gemelo de Tomás que debemos evitar. Número 3, es que el gemelo de Tomás no tiene propósito en la vida y por eso carece de entendimiento para comprender las cosas espirituales. Vuelvo y repito. El gemelo de Tomás no tiene propósito en la vida. Por eso carece de entendimiento para comprender las cosas espirituales. O sea que todo lo razona con la lógica humana. Por eso no cree. No es que la ciencia dice esto. La ciencia dice que usted tiene un cáncer terminal y se va a morir. Eso dice porque eso le arrojan las pruebas de sangre, las pruebas que le han hecho a usted. Y se va a morir porque eso lo dice la ciencia. Pero si Dios quiere que usted no se muera, sino que viva, ¿quién puede contra eso? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Es así o no es así? Dígale al que está al lado, no se duerma, que se lo llevan las hormigas. Hermanos, se los van a llevar las hormigas.
Se lo van a, el que está allá, el niño sí es el de dormir. El niño sí es el de dormir, no lo van a despertar para que no. Eso. Y si no, échese agüita, ¿no? Como nos han enseñado. Porque ya estamos ahí durmiendo y roncamos. ¿Ah? Me hizo acordar de la historia de una señora que tenía un marido que siempre que iban a la iglesia no hacían sino roncar el marido. Y la señora le daba pena porque estaba al lado de su marido. Y el pastor predicando así como está este siervo predicando. Y ese señor ronque y ronque y la gente vea. Y la señora le daba codazos para que se levantara y él volvía otra vez y quedaba roncando. Entonces, llegó un momento en que la señora se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿qué hago para que mi esposo en el culto, en la reunión, no se me duerma? Porque se duerme. Y a pesar de que el pastor le dice que lo van a llevar las hormigas, no le importa eso. Entonces, dijo: pues ¿sabe qué haga? Coja y entre 8 días que vengan, consíganse un queso de esos podridos rancios. Y cuando él se quede dormido y empieza a roncar, usted se lo pone en la nariz para que se despierte y verá que ya no se duerme más. Así hizo la señora. Se consiguió un queso de esos rancios que huelen pero horribles y lo guardó y lo dejó 8 días procesar y se lo llevó para la iglesia junto con el marido a los 8 días. Y estaba pendiente a ver a qué hora se dormía ese hombre y en verdad se quedó dormido. Ella sacó, desenvolvió su queso rancio que olía feísimo y se lo puso en la nariz. ¿Y cuál sorpresa se lleva esta señora al decir, Sofía, Sofía, quítame los pies de encima? Porque pensaba que eran los pies de ella. ¿Ah? No se duerma, dígale que está, no se duerma. Amén. ¿Vimos la tercera característica del gemelo de Tomás? Que hemos evitado. No lo habían entendido el chiste. El que lo entendió, lo entendió. Quítame los pies de encima, Sofía, quítame los pies de encima. Juan capítulo 14. Busquen ahí en sus Biblias. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo 3. El Señor dice su palabra: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dice el Señor. Y el versículo 5 otra vez aparece Tomás. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús les estaba acabando de decir: no se asusten, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre mucha morada, ¿sabes? Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Y les añade Jesús diciéndole: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y le dijo: ¿y sabéis el camino? Y llega Tomás, que estaba bien distraído. Quizás estaba durmiendo. De pronto estaba durmiendo, como algunos de los que están aquí. Quizás estaba durmiendo Tomás. Cuando se despertó, como el chavo, no sabía qué decir. Y le dice, versículo 5: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a conocer el camino? Eso para mí, especulando, me hace entender que de pronto Tomás estaba durmiendo. Jesús predicando y él durmiendo. No entendía y se levantó asustado diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a conocer el camino? Eso lo digo yo especulando, no lo dice la palabra. Pero podría ser, ¿no? Que él estaba durmiendo. Porque Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. O sea que la distracción de Tomás, o tal vez su preocupación por las palabras que Jesús había dicho sobre su partida de este mundo, lo habían confundido hasta el punto de no entender las palabras del maestro. Eso es lo que yo creo. Pero ahora que veo aquí a los hermanos durmiendo, yo digo: puede ser que estaba dormido. ¿Así no pasa? Cuando usted está durmiendo, le hacen una pregunta y usted no la entiende, usted responde lo que sea, lo que salga de su boca. ¿Pasa o no pasa? Pasa.
Pero no vamos a decir eso porque después me llaman y me van a decir, pastor, ¿usted por qué dice que Tomás estaba durmiendo? Que porque unos discípulos allá en su iglesia le están durmiendo. No, señor. Eso es especulación, ¿no? Eso no está aquí en la Biblia, para que después no vamos a decir que soy un hereje. ¿Listo? No está aquí. Es una historia y es algo que yo le estoy diciendo ya cosa mía. Ahora, creo que la incredulidad también que tenía este discípulo lo llevaba a cuestionar cada palabra que Jesús decía, confrontándole con ella misma. Ahora, para ir en recta final con este mensaje, vamos a ver, iglesia, las 3 maneras de cómo vencer al gemelo de Tomás o nuestra incredulidad. ¿Ustedes quieren saber cómo se vence a ese enemigo? ¿A esa incredulidad? ¿A ese gemelo de Tomás que quizás está dentro de nosotros? Primero, número 1, reconociendo las marcas y cicatrices con las que Jesús pagó como sacrificio por nuestra incredulidad. Vuelvo y repito, ¿cómo nosotros convencemos al gemelo de Tomás, o sea, la incredulidad que hay en nosotros? Reconociendo las marcas y cicatrices con las que Jesús pagó como sacrificio por nuestra incredulidad. Lea ahí conmigo San Juan 20:26, donde estamos. ¿Qué dice San Juan 20:26? Dice, 8 días después estaban otra vez, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, o sea que ahí sí estaba Tomás. La primera vez Tomás no estaba, ¿sí o no? ¿Estaba dónde? En el lugar equivocado. No estaba ahí en la casa. O quizás estaba durmiendo, puedo decir. Pero dice la palabra que 8 días después están otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué? Paz a vosotros. Este era un saludo. Como yo decir, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo llegaron? Eso es un saludo normal. Y dice la palabra que el versículo 27, ¿qué hizo Jesús? Se enfocó en Tomás, en el que hacía 8 días no había estado ahí en la reunión, el que hacía 8 días había hasta hablado mal del Señor. Si yo no veo, si yo no meto el dedo en el lugar de los clavos, si yo no meto mi mano en su costado, no creo. ¿Sabe qué era lo que no sabía Tomás? Que el día que él estaba diciendo esas palabras, Jesús estaba ahí escuchándolo. Porque Jesús al primero que llama, ¿a quién? Venga para acá, Tomás. Lea conmigo, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, le digo en la cara. ¿No seas qué? Incrédulo, sino que creyente. Y ahí fue donde él se asustó, porque fue confrontado con su incredulidad. ¿Estamos ahí? Versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Ah? Ahí está la palabra confrontando. Ahí está. Por eso le digo que la primera manera de cómo nosotros vencemos al gemelo de Tomás en nuestras vidas, o sea, la incredulidad, es reconociendo las marcas y las señales con las que Jesús pagó como sacrificio por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a reconocer a Cristo en la eternidad? De esa manera. Supongamos que nosotros morimos y partimos a la eternidad, a la gloria de Dios, si somos cristianos y si hemos creído y no hemos sido incrédulos. Porque los incrédulos van para otro lado, ¿no? Los creyentes van para el cielo y los incrédulos van para otro lado. Eso sí que nos quede claro. Vuelvo y lo repito, el creyente va para ¿dónde? Va para arriba. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo, dice la palabra en Proverbios. ¿El incrédulo para dónde va? Para otro lado. Porque usted no cree en Dios, ¿usted qué va a hacer allá arriba? ¿Sí o no? Si usted toda la vida renegó de las cosas de Dios, hasta maldijo a los pastores y a todo el que hablaba de Dios, ¿usted qué va a hacer allá arriba? Pregunto, ¿qué va a hacer allá arriba? Usted se va a encontrar como Tomás, en el lugar equivocado. Con todo el respeto lo digo. Pero si usted es una persona de fe y le hablan de Dios, usted abre su corazón y no lo endurece, ¿usted qué va a hacer? Cuando se muere, usted tiene la esperanza que va para arriba, ¿sí o no? Yo voy para arriba, no para abajo. Voy para los que están arriba. Y cuando usted llega arriba y se encuentre con la gloria de Dios, ¿usted cómo va a conocer quién es Jesús arriba?
¿Cómo lo va a distinguir usted a Jesús? Si todos los ángeles son rubios, hermosos, altos, de ojiazules, no le pasan los años, son jovencitos. Y usted va a decir, ¿dónde está Jesús? Cuando usted vea a un hombre allá en la eternidad, en la presencia de Dios, con las manos, las cicatrices en sus manos y en sus pies, usted va a decir, este es el Hijo de Dios. Este fue el que murió en la cruz por mis pecados. Porque fue la única forma en que Tomás reconoció a Jesús. ¿No fue la única forma en que él lo reconoció? Él dijo, si no viere la señal de sus clavos, si no metiere mi mano en su costado, no creeré que sea Jesús. No creeré que él se les apareció. Y tuvo que, dice la Biblia, 8 días después, venir Jesús y llamar, Tomás, ven, mira mis manos. Mete tu dedo aquí en mis llagas. Mete tu mano, acércala, métela aquí en mi costado. Y ahí fue donde él se aterró. Porque es la realidad de la iglesia. Fueron las marcas y las señales en la humanidad de Jesús las que confrontaron a Tomás y le hicieron abrir sus ojos frente a la incredulidad de su corazón. Muchos reconoceremos a Jesús en la eternidad gracias al sacrificio que vivió y experimentó en su propio cuerpo para llevarnos a Dios. ¿Usted no lo cree? ¿Usted sigue con dudas? Váyase a 1 de Pedro 3:18 y léalo. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:18? Pónganlo un separado ahí donde estamos. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu, dice la palabra. ¿Amén? ¿Para qué murió Cristo? Diga, para llevarnos a Dios. O sea que el sacrificio de Cristo valió la pena. Valió la pena, porque ese sacrificio, si usted lo cree y con su boca lo confiesa, ese sacrificio lo va a llevar a usted a Dios, a la eternidad. Segunda manera de cómo convencer al gemelo Tomás. Primero, reconociendo las marcas y cicatrices con las que Jesús pagó como sacrificio por nuestra incredulidad. Y número 2, aceptando, escuche bien, aceptando y recibiendo en nuestro corazón el testimonio de Jesús para salvación. Si usted no acepta el testimonio de Jesús, usted no va a ser salvo. Porque la Biblia lo dice, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 19 de San Juan 3, y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que despreciaron al Señor Jesús. Y como le decía, la segunda manera de convencer a esa incredulidad, a ese gemelo de Tomás dentro de nosotros, es aceptando y recibiendo en nuestro corazón el testimonio de Jesús para salvación. Ahí donde estamos, donde le dije que pusieron un separador. Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 29. ¿Qué dice? San Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque lo vio, creyó. Y si no, había seguido con su dureza de corazón. Así hay muchos. Si yo no veo, no creo. Pero ustedes que tienen que por fe creer. Pastor, ore. Me han dicho muchas personas. Pedimos oración por esto y esto. Una hermana en Alemania, que la saludo de antemano si me está viendo o escuchando, me dijo, pastor, necesito que me haga el favor. Nosotros nos congregamos aquí en una iglesia en Alemania. Ahí me mandó un mensaje. Y yo las prédicas suyas las recibo y me parecen muy interesantes. Me dijo, necesito que me haga un favor. Yo estoy enferma, pero yo quiero que usted ore por mi familia, para que no se pierdan esos muchachos que están como locos, que no saben qué hacer con su vida. Ella decía, no, yo no ore por mí, ore por ellos. Me mandó hasta la lista de la familia, a la distancia. Es una persona que cree que las oraciones pueden hacer la obra de Dios en la vida de esas personas. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 29? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y el versículo 31 ya lo leímos, dice, pero estas cosas se han escrito para que crean. ¿Para qué se escribió esto que usted está leyendo ahí en la Biblia?
para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Solo cuando Tomás fue, iglesia, confrontado en su vida de esta manera personal, entendió cuál era el propósito de Jesús con él, donde a partir de ese momento abrió su corazón, comprendiendo el propósito que Dios tenía para con él, donde pese a su incredulidad, terminó creyendo en Dios. Amén. Pese a su incredulidad, terminó ¿qué? Creyendo en Dios. Porque dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Ahí sí se aterró cuando vio las llagas, cuando vio el costado. Dijo, si era verdad lo que me han hablado. Quizás cayó, no lo dice la Biblia, quizás cayó de rodillas, humillado a los pies de Cristo. Y así le va a pasar a muchos que se creen la gran cosa, a muchos que su orgullo los hace hasta mal hablar de los demás, de los humildes. Les va a pasar eso, porque el Señor dijo, ante mí toda rodilla se doblará. De los que están en el cielo, en la tierra y abajo en la tierra, toda rodilla se dobla ante el nombre de Cristo Jesús. Tarde que temprano se van a encontrar en un juicio. Esos incrédulos que quizás me escuchan, esos que murmuran, que no hacen sino mal hablar del pastor y a su iglesia, tarde que temprano se van a encontrar cara a cara con Dios y van a caer de rodillas y van a reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo de usted le doy un aplauso fuerte a Cristo Jesús. A ver, los que están durmiendo, un aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Finalizo. Vamos a finalizar, iglesia, con la tercera manera de cómo convencer al gemelo de Tomás por nuestra incredulidad. Repito, número 1, reconociendo las marcas y las cicatrices. Número 2, aceptando y recibiendo en nuestro corazón el testimonio de Jesús para salvación. Y 3, la tercera manera de cómo convencer al gemelo de Tomás será teniendo comunión unos con otros como iglesia y hermanos en Cristo. ¿Qué tenemos que tener? Diga, comunión unos con otros como iglesia de Cristo. Por eso yo he querido que todos participemos aquí, en el culto, todos participemos, en la oración, todos participemos. Amén. Si yo les digo con todo el respeto, no se duerman, es porque la palabra, Dios no quiere que el enemigo se la robe de su corazón. Amén. Debemos como hermanos en la fe tratar al máximo de vivir como una familia en Cristo, ya que será nuestra unión como cristianos que marcará nuestras diferencias con los demás. Porque la gente que nos ve va a decir, vea, por lo menos esa gente se reúne, alaban a Dios, vuelven y se van para su casa, vienen con gozo, salen con gozo. Y ese testimonio va a hacer que muchos vean y quieran acercarse a Dios. La última cita, San Juan capítulo 21, versículo 1, la última cita. Dice la palabra, la penúltima. San Juan 21, ¿estamos ahí? San Juan capítulo 21, versículo 1. Ya para entrar y finalizar con el sermón. San Juan 21, 1. ¿Estamos ahí? Búsquenlo ahí en su Biblia, iglesia. Gloria a Dios. Hay un título. ¿Qué dice el título de San Juan 21? ¿Jesús qué? ¿Se aparece a qué? A 7 discípulos. ¿A cuántos se le apareció? ¿Cuántos hay aquí? Bueno, entonces escúchenme bien. ¿A cuántos se les apareció Jesús? A 7. A 7 discípulos. Versículo 1 de San Juan 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, escuchen quiénes estaban juntos ahí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos habían ahí? 7. Y ahí estaba Tomás. ¿Qué significa eso? Que Tomás, cuando fue confrontado con Jesús de una manera directa, su incredulidad se fue para el diablo, al carajo, con todo el respeto. Su incredulidad se fue para el infierno, porque allá van a ir los incrédulos al infierno. Y empezó a creer en Jesús. Y andaba con los discípulos ya. Ya no estaba afuera. Ya no estaba aparte de ellos. Estaba con ellos. Por eso dice la palabra.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, versículo 2, léalo conmigo. Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero dice la palabra que a la madrugada Jesús se les apareció. Y al aparecerse, obviamente les preparó hasta un desayuno, dice la palabra. Y estos hombres creyeron a Jesús. Porque Jesús les había dado promesa, que no se fueran del lugar donde estaban. Pero ellos desafortunadamente se ocuparon en lo secular. ¿Se fueron a dónde? Diga, a pescar. Porque ellos eran pescadores. Habían 7 discípulos nomás. Y Jesús no les reprochó, sino que estuvo con ellos. Y después es que comisiona a Pedro, le dice, apacienta mis corderos, pastorea mi rebaño. Fue un proceso que Jesús tuvo con sus discípulos. Es un proceso que uno como pastor tiene, con todo el respeto, lidiando con las almas, agradeciendo cuando vienen y de pronto preocupándose un poco porque no vienen, porque uno no sabe qué pasó con las almas. Pero oramos por todos, amén, a la distancia oramos por todos. Esa es la realidad, iglesia. En total 7 discípulos estaban juntos, unánimes, los cuales de antemano habían sido escogidos por Jesús para su obra ministerial, donde Jesús les visita la tercera vez después de su resurrección para recordarles el compromiso que tenían en su obra de evangelización de los perdidos de este mundo. Amén. El Señor dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unos unánimes, unos sintiendo una misma cosa. Dice el Señor, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Dice el Señor, antes bien, con humildad estimándonos cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando, dice el Señor, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es necesario, iglesia, estar unidos como iglesia de Jesucristo para que cuando Cristo, el Señor, venga, nos encuentre haciendo el bien y no durmiendo como los demás. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a alabar su santo nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy has traído a nuestro corazón. Gracias por el mensaje que has traído a nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quitando de nosotros toda incredulidad, toda dureza de corazón, ayudándonos, Señor, a confiar plenamente en ti todos los días de nuestra vida. Órale ahí donde estás a Dios, ponte a cuentas con el Señor si has dudado, quizás de Él, de su palabra. Señor, te bendecimos, te damos todo honor, reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso te bendecimos, te reconocemos como Señor y Salvador. Espíritu de Dios, guarda nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a hacer tu obra y tu voluntad en esta tierra. Vamos a alabar a Dios y finalizamos al último con una oración. Amén. Gloria a Dios. Cada día hay algo nuevo para ti. Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile, Señor, límpiame a cada instante. Vamos a ponernos a paz y a cuentas con Dios. Ayúdame a servir. Vamos a decirle, Señor, una gota de tu sangre nos puede cambiar. Pero toma tu decisión en hacerlo. Ese es el tiempo Levántate y adora al Señor. más importante, la alabanza. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará. Una gota bastará para adorar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Déjate ministrar. Concéntrate en la Una palabra. gota de tu sangre sobre mí. Dile a Dios. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará. Una gota bastará
para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Vamos a decirle al Señor, yo te pido Yo te pido que me lleves junto a ti. díselo conmigo, yo te pido Yo te pido que me lleves junto a ti. porque hoy quiero cambiar. Porque hoy quiero cambiar ¿Qué cosa? ese duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias Espíritu de Dios. Yo te pido Díselo a Dios. que me lleves junto a ti. Dile a Dios, yo te pido, Señor, Yo te pido que me lleves junto a ti. porque hoy quiero cambiar. Hoy quiero cambiar ese duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí.